muchachos? Soy Bobby Lee. Hoy vamos a revisar un poquito esto de qué son los condenados aranceles. Si has estado revisando tus redes sociales, si has escuchado cosas en la televisión, en la radio y pláticas entre los papás y los tíos que ya sabes, sí, pues anda mucho este término de que si nos van a poner aranceles, que lo que pasa es que Estados Unidos y es que México y es que un montón de cosas. Para poder entender qué ocurre con esto, hay que ver primero qué es esta palabrita de geopolítica. Y me vas a decir, ay, ¿solo porque lleva el término geo ya tiene que ver con geografía? Sí, y mucho. Así es que vamos a ver el siguiente clip para que se entienda un poco esta relación entre la geografía y la política. ¡Adelante! Seguramente cuando te conectas y ves las noticias en televisión, diarios digitales, redes sociales, muchas veces no terminas de entender qué es lo que está ocurriendo. Es así debido a la gran cantidad de información, la velocidad, las opiniones, reportajes, etc. Cada día nos perdemos en los pequeños detalles de la actualidad y nunca alcanzamos a comprender qué está sucediendo realmente. Para ello hay una disciplina clave que nos puede ayudar a comprender mejor cómo funciona el mundo: la geopolítica. Vamos a analizar esta palabrita. La geopolítica no es una palabra nueva. Su visión clásica la define como el estudio de los efectos de la geografía humana y física sobre las relaciones entre estados, es decir, que los países se comportan entre ellos según los intereses de los grupos que los rigen y los recursos que poseen en su territorio. Estos comportamientos se vienen repitiendo de forma casi idéntica a lo largo de la historia hasta la actualidad, aunque hay un aspecto que lo ha cambiado. Todo, pues la parable y globalización. Este proceso ha conectado todos los países del mundo en cuanto a la movilidad de personas y mercancías, así como el acceso y la transmisión de información, modificando el significado del prefijo geo, desde un territorio concreto a todo el planeta Tierra. Hoy en día, lo que sucede en el país más remoto del mundo puede afectar a todos los demás miembros del planeta Tierra. Por lo tanto, hay una evolución del concepto geo de local a global. Pasemos a entender ahora qué significa la política. Una sencilla y buena definición sería que la política es la doctrina referente al gobierno de los estados. Vamos, que es la actividad de dirigir los asuntos públicos de un país. ¿Qué sucede si combinamos ambos conceptos en la actualidad con geopolítica? Pues obtendremos lo siguiente, que es la actividad aspiración de influir en los asuntos de la esfera internacional, evitando al mismo tiempo ser influidos. Es decir, que estos grupos de poder estarán continuamente peleando y entablando un juego de poder sin tregua ni cuartel para imponer y evitar ser dominados. ¿Por qué? Por el dinero, muchachos. El control global será su presa más preciada y para tener ese dominio tendrán en cuenta una serie de factores geopolíticos como la geografía, la población y los recursos que se pueden obtener de estos territorios. Pero además la gestión de todo eso a través de la economía y las finanzas será otro elemento clave para proyectar ese poder geopolítico. Esta geopolítica que nace en estos nuevos tiempos no te dejará indiferente a los demás restos de naciones que tendrán que adaptar, sin poder evitarlo, sus políticas domésticas a lo que esté ocurriendo fuera de las fronteras a nivel internacional. Y lo estamos viendo ahora en México, que nosotros tenemos que estar revisando, sí, lo que sucede dentro, pero también las decisiones del loquito de Trump que está haciendo y deshaciendo. Tenemos que entender qué ocurre en el escenario internacional, pues cada nación debe de revisar sus recursos de inteligencia para que no los vayan a agarrar, de tonto. Tienen que adivinar sí o sí qué va a decidir el otro, qué va a hacer el del otro lado, cuáles son aquellas cosas que pueden ser reales o falsas y poder tomar decisiones en consecuencia para que no pierdan una ventaja internacional. Para desarrollar esto, hemos nosotros revisado las noticias, hemos visto que andan hablando de que si aranceles sí, aranceles no, hay acusaciones frontales del gobierno de Estados Unidos hacia México y al revés. Pero bueno, entendamos nosotros que las claves de este funcionamiento de geopolítica en la actualidad van a ser las formas en que las relaciones internas afectan al otro
y estos van a intentar algunas veces meterse o entrometerse para jugar a favor de las políticas internas, que es lo que está haciendo Donald Trump. Pero también México debe de cuidar la relación que tiene con Estados Unidos, su principal socio comercial, y también de acuerdo a ello tiene que mejorar su imagen ante el resto del mundo, porque lamentablemente, chicos, tenemos una situación de drogas y narcotráfico que debemos de mejorar. Así es que con esto los dejo y vamos a nuestro siguiente clip. Bien, ya que tenemos nosotros bien claro qué ocurre con la geopolítica y entendiendo que México, al estar en medio de esta pelea internacional, que tiene socios y perteneciendo al mundo, pues tenemos que ver qué es esto de los condenados aranceles, cómo funcionan y por qué se está utilizando como una medida de presión para este país. Recordemos, chicos, que México tiene, se supone, un tratado internacional con los vecinos del norte, con Estados Unidos y Canadá específicamente. Ya después vamos a dedicar un video hablando de qué ocurre con este tratado internacional, cómo ha evolucionado y por qué ahora de buenas a primeras lo están rompiendo, o bueno, lo está rompiendo el vecino nuevo, porque ya saben, presidente nuevo, nueva administración y hay que ponerse de acuerdo. En fin, vamos a ver el siguiente clip. ¿Qué son los aranceles? Es una pregunta muy importante, puesto que estamos viviendo una época bastante rara en donde escuchamos esta palabrita cada rato en los noticieros y tenemos una especie de pequeña guerra comercial contra Estados Unidos y Canadá también metiéndose en medio de esto y tenemos que entender en dónde estamos parados. Primero que nada, el arancel es un impuesto. Sí, es un impuesto a la exportación o a la importación. No importa, porque en los dos casos se aplican. Sin embargo, la mayoría de los aranceles, quizá el 99%, son para importar. Es decir, la mayoría de los países cobra un arancel o un impuesto para sus importaciones. Es decir, cualquier cosa que entra al país que sea importada va a tener esos aranceles o bien este impuesto. Normalmente sirven para proteger una economía. En los últimos años hemos visto que estos aranceles se han utilizado para aumentar el precio de productos que se compran en otros países y bien, esto ayuda a que no compres cosas más caras, sino que te vayas a comprar a lo que produce tu propio país, porque se supone que tú estás con esto protegiendo tu economía. Ahora bien, lo que está pasando es que cada vez más se están aumentando los aranceles y pues tenemos que entender que hay ciertos tipos de impuestos al comercio exterior. Generalmente estos están en una ley. Ahora, cuando se reducen los aranceles, esto tiene que ver con tratados internacionales. México, Estados Unidos y Canadá tienen el Tratado de Libre Comercio, o bueno, ahora se le llama el TEMEC. Se supone que al hacer tú esta clase de tratados, se vuelven socios comerciales tuyos. Y entonces reduces los precios de lo que te pueden vender los otros países y supuestamente fomenta esto la competencia porque dejas entrar producto del otro lado o de otros países para que los mismos productores que tienes acá puedan competirle a las marcas, fábricas y demás cosas que vienen de allá. O bien marcas o distribuidoras vienen a este país o pueden ir al otro país a desarrollar sus productos y venderlos allí mismo, pero sujetos a las leyes del socio comercial. Es decir, por ponerte un ejemplo, aquí en México tenemos armadoras de automóviles. Estas armadoras producen autos aquí y los mandan de regreso a Estados Unidos. Se supone que no deben mandarlos más caros. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia aquí? En la carga de trabajo o bien en los precios y en las pagas que se les da a los trabajadores mexicanos. Mientras que aquí un mexicano cobra $8 la hora, un estadounidense en su país de origen te cobra $30. ¿Qué significa? Que es más viable para una ensambladora automotriz hacer sus autos en México que en Estados Unidos. Aparte que la mano de obra le sale aquí muchísimo más barato. Ahora bien,
¿Qué es lo que pues debemos de entender de los aranceles? Bueno, este impuesto te va a hacer más caro el producto y se supone que los productores o los países deben de buscar las mejores estrategias para reducir las cargas de impuestos o bien ver productos que no tengan tantos impuestos o tantos problemas para poderlos meter a sus territorios. Ahora, la situación que estamos atravesando ante Estados Unidos pues es una especie de extorsión, porque él busca ligar al arancel con la migración y la crisis de fentanilo que actualmente aqueja a Estados Unidos, que, en opinión de este servidor, debería de revisarse como una emergencia sanitaria y no como una situación de seguridad, pero bueno, cada quien. Ahora, nosotros vemos que la retórica de Trump es que, supuestamente estos aranceles le quitan dinero a las empresas extranjeras para enriquecer a los estadounidenses. La duda que surge es que al mirar todo lo que ha pasado antes, pues no siempre ha sido el caso, porque los aranceles que Trump aplicó en su primer gobierno afectó directamente a empresas extranjeras, perjudicaron a compañías locales y a los propios consumidores estadounidenses. ¿Por qué? Porque el precio va a aumentar y ellos tienen que pagar el impuesto del arancel a los productos que les importan los demás. Lejos de enriquecerlas, las familias tuvieron que pagar precios muy altos y estas recaudaciones, producto de los aranceles, fue muy baja. Un ejemplo que sirve para ilustrar todo esto fue lo que sucedió, por ejemplo, con unas lavadoras. Resulta que el tipo le puso 12% como efecto directo a estos aranceles y pues, ¿qué creen? Pues se crearon unos empleos, pero los consumidores pagaron un costo muy alto. Pagaron cerca de 820,000 pesos más en la compra de lavadoras, al tipo de cambio de dólares, claro. No fue un buen negocio para ellos. Así que una de estas lecciones que podemos revisar, chicos, es que no solo van a subir las cosas importadas y las tienen que pagar ellos, sino que los productores locales también van a encarecer sus productos y aquí en México también vamos a tener un aumento en ciertos productos, bienes y servicios. Así que para entender un poco este mapa internacional es un buen punto de partida. Pues allí lo tienen, chicos. Es una cuestión muy rara la relación que tenemos México y Estados Unidos. Y también tiene que ver mucho con las mentalidades de los presidentes que han estado en los dos lados. Lamento decir que no siempre hemos tenido los mejores representantes y que muchas veces las decisiones de estos pues nos afectan en el largo o corto plazo. Hoy en día estamos viviendo una especie de cambio coyuntural en Estados Unidos. Esto es, hay un cambio de la forma de administrar, tenemos un cambio en la forma de pensar de las personas, hay fenómenos que están ocurriendo y que si has estado viendo este canal, hemos estado revisando de la aparición del pensamiento mágico, la forma en que se comparten las noticias, el intercambio en las redes sociales y demás. Se vienen algunos programas muy interesantes en donde estaremos debatiendo sobre algunos temas y vienen secciones nuevas. No se les olvide, van a debutar algunos personajitos nuevos y pues nos vamos a ver en el siguiente porque le vamos a dedicar un programa de estos en geografía a hablar acerca de qué ocurre con el Tratado Internacional de Comercio, el OITEMEC, pero antes llamado TLC. No lo olviden, estamos en contacto. Soy Bobby Lee y nos vemos en la próxima.